Carlos Osaya y tengo el honor, el gusto y un privilegio enorme de ser parte de esta hermosa compañía con gente increíble, Partner Go. Yo siempre he dicho, llevo más de 20 años ya en esta industria y lo más rico que he tenido, lo más poderoso es rodearme de gente increíble, de gente que me ha fomentado crecimiento, de gente que ha estado ahí y que te confronta en el buen sentido, ¿no? Porque yo creo que las relaciones son para que uno pueda crecer. Y eso es lo más poderoso que he tenido en esta industria, rodearme de gente mejor que yo y rodearme de gente que en todos los sentidos siempre me ha hecho crecer. Ha sido un viaje maravilloso en donde he aprendido, donde he gozado, donde he disfrutado, donde he sufrido también, hay que decirlo, porque todas las emociones se han experimentado, pero yo creo que eso es parte del camino. Pero sobre todo, lo mejor que me ha pasado es ver, voltear un poco hacia atrás y ver la persona que he buscado crecer, que en la que me he buscado convertir. Yo creo que todavía me falta mucho camino por recorrer, pero en esa búsqueda constante de ser alguien mejor y sin duda muchos de ustedes tienen mucho que ver en eso. Así que les agradezco muchísimo a todos los que directa e indirectamente han formado parte de este camino. Yo inicié en esta industria sin querer, literalmente sin querer, en un momento en el que ya no podía trabajar, perdón, ya no podía mi papá pagarme la universidad. Tuve que buscar un trabajo para poder también pagar mis estudios y fue ahí que apareció una compañía en la que me dijeron es multinivel, fíjense, me dijeron multinivel, pero en mi mente ese multinivel se transformó en multinacional. Era una multinacional también, ¿no? Pero era multinacional, con eso me quedé. E inicié este recorrido participando de área como servicio al cliente, literalmente contestando el teléfono en una compañía. Yo creo que fue la mejor escuela que pude haber tenido, pero muy atento de lo que pasaba, muy atento de ver juntas, muy atento de ver cómo se generaba una convocatoria para que las personas que participaban de ella escuchaban de una oportunidad, de productos y veía cómo la gente se emocionaba. Pero algo que se me quedó muy marcado desde entonces, hoy no voy a platicarles a detalle todo eso, pero sí se me quedó muy marcado el tema de la energía que sentía y la gran actitud y cómo mucha gente participaba de esto buscando un sueño. La gente se emocionaba de lo que escuchaba y de lo que podía hacer. Y en esa sintonía me parecía simplemente increíble y fascinante ver cómo se desbordaba esa energía y cómo la gente verdaderamente veía esto una oportunidad para cambiar su situación actual, para alcanzar una meta en particular, para buscar esos sueños que siempre había alcanzado. De ahí, pues duré varios años, estuve, les digo, ya 20 años en esta industria. Y vi, y eso fue lo más importante, muchas historias de gente que inició en realidad tener absolutamente nada, con solo un sueño, y poco a poco cómo esos sueños se iban haciendo realidad, cómo su vida cambiaba. Recuerdo mucho una persona que fue de las primeras que escuché, en la que cuando pasó al escenario y platicó un poco de sí, dijo, él se dedicaba a vender paletas, literalmente, paletas de helado en el parque. Y dijo, yo estoy haciendo esto porque mi sueño es un día poder no vender paletas y llevarme a mis hijos al cine. Esa persona se llamaba Ricardo, me acuerdo muy bien. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y después de un par de años, esa misma persona subió a un evento, a una convención nacional, y mostró justamente ese testimonio de cómo había podido dejar de vender paletas para llevar a sus hijos al cine. Y eso para mí fue como, wow, o sea, me parece fascinante que una persona a la que yo escuché cuando recién había ingresado, que platicaba esta historia de por qué estaba haciendo esto, lo había logrado. Honestamente, me emocioné muchísimo, literal, bueno, los que me conocen saben que soy medio sentimental. Y literalmente los ojos se me llenaron de lágrimas porque decía, qué increíble que alguien que soñó, que quiso lograr esta meta para estar compartiendo con su familia, lo logró, lo logró. Así que bueno, hoy quiero platicarles un poco de esto y quiero comenzar precisamente y recordando esto, que ustedes, y no me lo tienen que contestar, si alguien me lo quiere compartir aquí en el chat, me va a encantar, pero que recuerden ese momento de cuando iniciaron precisamente con PartnerCon.
Cuando iniciaste con este negocio, ¿qué fue verdaderamente lo que te conectó? ¿Qué fue lo que te emocionó? ¿O qué fue lo que viste, ¿no? ¿Por qué decidiste y por qué tomaste la decisión de verdaderamente decir, lo voy a hacer? Y me quiero meter en esto porque quiero lograr esto. Quisiera que hoy que estás aquí escuchando esto y digas, oye, pues sí, a lo mejor ya lo había medio perdido, ya lo había medio olvidado. Voy a leer a ver si los chats. Eh, ¿Qué es lo que yo vi y vi? Aquí vi una oportunidad que había que tomar y esperar el resultado, la calidad de los productos para mis pacientes, ¿sí? Eso es parte del potencial, ¿no? ¿Y qué te conectó? ¿Qué te emocionó? Son algunas preguntas que de repente en el camino, conforme vamos avanzando, de repente se nos olvida qué es eso que realmente nos movía. ¿Saben? De repente nos pasan cosas en la vida que nos hacen libertad financiera, trabajar en línea, conocer tan bonitas personas, libertad. Muchas gracias a los que me escriben, se los agradezco mucho. Eh, de repente pasa el camino y uno se va metiendo y empieza a hacer cosas y se pone aquí, se pone allá, a lo mejor no se enfoca del todo, pero se nos olvida qué fue lo que verdaderamente nos emocionó, qué fue lo que verdaderamente me conectó y lo que vi para que dijera, sí, me voy a animar a hacer esto. Me voy a poner las pilas porque verdaderamente quiero que esto me ayude a generar ingresos adicionales. Verdaderamente quiero que esto cambie mi salud. Verdaderamente quiero que esto cambie o me ayude a lograr este sueño. Verdaderamente quiero que esto sea algo que pueda transformar mi vida. ¿Qué fue de todo eso lo que me conectó? Y yo quiero que hoy verdaderamente puedas reconectar con ese primer momento cuando te inscribiste para conectar y decir, decido hacer esto, tomar esta oportunidad. ¿Qué potencial viste? Reconéctenlo, tráiganlo y por favor tómenlo en cuenta para esta plática. Y bueno, a partir de ahí tenemos que pensar, y bueno, con todo eso que yo pensé para construir este negocio, ¿qué necesita mi negocio para crecer? ¿Qué es lo que verdaderamente mi negocio necesita para poder avanzar? ¿Qué es lo que este negocio va a verdaderamente requerir para que podamos generar ese crecimiento que tanto estoy buscando? Entonces ahí viene sin duda mucha gente, y aquí quiero ser muy, muy, muy claro, ¿no? Dice, yo me voy a dedicar a vender y está súper bien, ¿eh? Me encanta mi querida líder, Yasna cuando le escuché, esto es la bicicleta, ¿no? Son dos ruedas. Una rueda es la de vender y sin las dos ruedas esto no funciona, pero la otra también tiene que ver con construcción de redes, con la construcción de redes. El tema de estar vendiendo nos encanta porque rápidamente vendo y recibo dinero y eso es buenísimo. Este negocio vive sin duda y tiene mucho que ver con la venta. Pero cuando nosotros pensamos en verdaderamente generar un negocio que nos va a dar libertad, en esa sintonía es que podemos genuinamente ponernos a construir redes. Y este término es algo sumamente importante porque la construcción de redes tiene que ver con algo mucho mayor y en lo que nos vamos a meter, con algo que verdaderamente te va a permitir avanzar hacia ese crecimiento de ese sueño que quieres y que te va a dar, por aquí lo pusieron en el chat, Miguel Chiquis, libertad financiera. Un término por ahí muy sonado, pero que debemos entender verdaderamente lo que significa. Y hoy quiero darles este ejemplo. A lo mejor algunos de ustedes lo saben, y si lo saben, por favor no lo pongan inmediatamente. Pero yo quiero que sean sumamente honestos. Si yo llego hoy con ustedes y les digo, a ver, aquí lo traigo, es más, aquí está este portafolio. Traigo $1 millón, $1 millón para ustedes y te lo voy a entregar. O toma en este momento un centavo que se va a estar multiplicando exponencialmente durante 30 días. Quiero que sean sumamente honestos, ¿eh? Sumamente honestos y que me contesten rápidamente. Aquí voy a leer en el chat. ¿Qué tomarían? ¿Qué tomarían si yo aquí estoy, y se los digo? Aquí tengo este millón para ustedes. Véanlo, huélanlo, percíbanlo. Es 1 millón. Muchos los que ya saben van a escoger el centavo, ¿no? Pero hay que entender la filosofía. Yo estuve en una ciudad y hay mucha gente que me dijo,
yo quiero el millón, porque el millón es atractivo, el millón es seductor. Incluso por ahí salió el peso de la vida del millón, me lo acabo de en un año. No, pero no es durante toda una vida, Ermita, es 30 días, un centavo, 30 días, ¿no? Que se está multiplicando durante 30 días, ¿no? Y bueno, creo que eso me da mucho gusto, todos saben, pero la realidad es que si ustedes salen y hagan este ejercicio allá afuera, con gente, con sus amigos, con personas con las que estén compartiendo, yo les apuesto que el 80% de las personas les va a decir $1 millón, porque el $1 millón es atractivo, porque el $1 millón es rápido, ya lo tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo lograr inmediatamente? Y pensar en un centavo y en lo que representa que durante 30 días, ¿cuánto me va a dejar? Existe justamente este tema y este término de la gratificación inmediata. Y el millón me da muchas cosas en términos de lo que voy a recibir rápido, de lo que esto va a representar. Y bueno, obviamente lo que la gente no sabe es que al principio ese centavo es 1, 2, 4, 16 y así va, pero toma tiempo, o sea, no es mucho, es más, para el día 25, es decir, estamos casi al 80% del tiempo en donde ese centavo ya va a dejar de multiplicarse. El día 25 tan solo tenemos $165,000. Dices, híjole, a lo mejor ahí, y aquí existen los fantasmas, pero qué bruto, qué mal que no tomé ese $1 millón, ¿por qué me metí en esto? Solo tengo $165,000. Ya hubiera gozado 25 días de $1 millón, de hacer todo lo que $1 millón pudiera representar. Día 25, casi más del 80% ya pasó de tiempo y yo solo tengo $165,000. ¿Y qué crees? Que al día 27, a tan solo 3 días de que acabe el periodo en donde tu centavo se está multiplicando, solo tengo $670,000. Oye, ¿cómo es posible que en tan solo 30 días voy a poder superar mi $1 millón? Y aquí muchas veces la gente dice, se da de topes, llegan las personas alrededor de nosotros y nos dicen, te lo dije, eres un tarugo, tenías 1 millón, ¿cómo es posible que pudiste creer que un centavo se iba a convertir en algo más importante? Si estaba ahí para ti, estaba a la vista, estabas oliendo el millón, veías una monedita de un centavo versus todos esos billetes juntos. Día 27, $670,000. No lo vas a lograr y mucha gente que dice, no es posible, la regué, me rindo, soy, y te empiezas a juzgar y te empiezas a decir miles de cosas. Pero curiosamente para el día 29, el día 29 tienes $2,600,000. Es decir, en el día 29 ya superaste ese millón. Y pasó en la última etapa en donde te atormentaste, te juzgaste, te criticaste, te dijeron, eres lo peor porque no lo supiste ver, porque no lo tomaste. Y no solo eso, sino que cuando pasa el día 30 tendrás más de $5 millones. Y eso es precisamente lo que representa construir una red de mercadeo. Significa un proceso. Significa verdaderamente entender que hay que irlo trabajando y que hay que tener paciencia, que hay que ser consistentes y constantes. Y que muchas veces en ese camino, la gente, incluso la más cercana, nos podrá decir, esto no está bien, no lo estás haciendo bien, las cosas no van a ocurrir. Son los principales apagadores, como les llaman, los que te están diciendo la estás regando, los que muchas veces además te dicen saber, ¿no? Son los expertos, pero tú los volteas a ver y no son las personas que han tenido todo el éxito o que ni siquiera han intentado construir una red. Pero esto requiere de un proceso. Fíjense nada más lo que representó al día 25 tenías $165,000. Estabas muy cerca de los días 30 y ahí muchas cosas pudieron haber recurrido. Hay gente que incluso si a lo mejor te dice, dame esos 165, yo los voy a multiplicar y te regreso ese millón. Les aseguro que en esa etapa mucha gente diría, está bien, tómalos. Tómalos. ¿Por qué? Porque sientes que las cosas no funcionaron, no salieron, porque no estás tan dispuesto a vivir el proceso completo, porque estás tan cerca pero tan cansado de que no están sucediendo las cosas que decides rendirte. ¿Y cuántos realmente no sabiendo el efecto dirían,
día 25, $165,000, pero toma, te doy tu millón, toma esa catafixia, diría mi buen Chabelo, para que tú puedas tomar, recuperar ese millón. Mucha gente, les aseguro, caería en eso. Mucha gente diría, está bien, prefiero tomarlo porque se rinden, porque se dan por vencido, porque no tienen una visión de a dónde van a llegar. Y eso tiene que ver con construir una visión a partir de una creencia sólida y de creer, como lo dije en un principio, en ese porqué, en ese ardiente, en ese deseo ardiente de por qué estoy haciendo esto. Cuando combinamos estos tres factores de visión, pasión y creencia, créanme, nuestro sueño está mejor que resguardado. Y no hay manera en que esto pueda dejar de cumplirse. Y es que, la verdad, mucha gente, y particularmente ahora con la masonificación del mercado, vemos y participamos de esta industria pensando que se va a tratar de desplazar producto y que nada más en la medida en que yo venda más producto, me va a ir mucho mejor. Y de repente decimos, bueno, es que a ella le va muy bien porque sabe vender muchísimo, porque ella sabe desplazar muchísimo producto. Claro, insisto, insisto, es súper poderosa la venta. Todo el día estamos vendiendo, nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Es un pilar que no dejemos, no debemos dejar a un lado. Es un pilar que sostiene, es un pilar que te permite sin duda avanzar de manera sólida. Pero en realidad en el mercadeo en red se trata de multiplicar, por eso este centavo, se trata de multiplicar los esfuerzos. No solo de caer en la suma, la multiplicación nos hace que esto se haga mucho más poderoso, mucho más poderoso. Y en esa sintonía es en donde tenemos que entrar, en donde tenemos que entender lo que la multiplicación de esfuerzos nos puede dar, ¿no? Y yo aquí les diría, se trata sin duda de no solo ser el mejor vendedor. Yo creo que es no solo ser el mejor vendedor, pero sí el mejor constructor de personas. Y esto es, créanme, fascinante, fascinante. Pero es algo que puede tomar mucho tiempo. Es algo que es un proceso sin duda. Y fíjense, esto me encantó y lo digo además de una persona a quien admiro y quiero mucho, que estuve ahí en Morelia, mi querida Moni, me dijo, híjole, pero sí, es que las personas son sumamente complicadas. Y me encantó cuando me dijo eso, porque dije, ¿y será que las personas son complicadas? ¿O será que nosotros podemos construir a esas personas que atraemos y pudiera volverse en algo simple? Claro, lo más rico que tenemos es precisamente tener la diversidad y que cada cabeza es un mundo y que cada cabeza piensa de manera distinta. Y eso en verdad te hace rico. Eso en verdad provoca que tú tengas un aprendizaje constante en la medida en que tú sepas verdaderamente conectar. Porque cuando hablamos de construir personas, entra este valor trascendente en el ser humano que tiene que ver con la conexión, que tiene que ver con que verdaderamente generemos y actuemos de manera empática. El famoso liderazgo social, porque en ese ir y venir, uno, sin duda, va a estar siempre hablando con otras personas que tendrán otras ideas, que tendrán formas distintas de ver las cosas, pero cuando hay una visión común, la gente va a querer avanzar por esa visión común, porque confía en lo que puede lograr, porque confía en que le puedes ayudar. Y de ahí es que cuando nos dedicamos a verdaderamente ser constructores de personas, tenemos que entender la importancia de escuchar y de conectar con esas personas, y de no ver a esa persona como nada más un vendedor más, sino verdaderamente como una persona que va a formar parte de mi equipo, de mi familia y con quien quiero trabajar para lograr algo mayor que nosotros y tiene que ver con esos sueños que están ahí dormidos, con esas metas que no has podido lograr, con trascender en conjunto de manera que algo que esta persona quiere alcanzar, voy a poder ayudarle para que lo logre. Y que nosotros verdaderamente nos pongamos esa mentalidad de ayudando a más personas, me voy a ayudar a mí indirectamente, pero que nuestro propósito tenga que ver con sacar el mejor potencial de estas personas que me rodean. Qué increíble es cuando alguien de repente te dice, yo veo tantas cosas poderosas en ti
¿Y cuántas veces no ha pasado que de repente puedes decir, híjole, es que yo no me siento del todo capaz, es que yo no veo esto, pero llega alguien que lo ve, que confía en ti, que te ayuda y que de repente volteas y lo logras y dices, no hubiera sido capaz si esta persona no hubiera creído en mí, porque dicen por ahí que muchas veces alguien cree en ti antes que incluso tú lo hagas. Y eso es poderosísimo, poderosísimo, porque ¿saben algo? Yo creo en todos ustedes. Si están aquí hoy conectados, si están participando de esto, es porque hay algo que los mueve, porque hay algo que verdaderamente están buscando. Y eso está ahí dentro de ustedes. Y todos tenemos ese potencial de lograrlo. Tenemos que verdaderamente dedicarnos a ser constructores de personas, con todo lo que eso representa, ¿no? Y cuando hablamos del tema colectivo, de lo que representa efectivamente lograr resultados mucho más grandes, no hay una manera mayor que haciéndolo en equipo. No hay una manera más grande que combinando los talentos, porque uno no puede dominar todos los talentos, uno no puede ser experto en todos. Y para mí esta frase es una que me encanta y una bandera bajo la que vivo, porque en la medida en que entendemos que el esfuerzo que yo hago nunca va a superar el esfuerzo de 100, de 1000, de 10,000, de 1,000,000 de personas. En esa medida entiendo uno mis limitantes, entiendo uno que a partir de la humildad de reconocer que tengo carencias, que puedo ser mejor a partir de las otras personas, podré lograr cosas mucho más grandes. Aquí pongo a Samo a que lo vea, al más grande de todos los tiempos. Voy a hablar de Messi, por supuesto, pero antes de Michael Jordan, yo no sé si ustedes han visto esta serie de The Last Dance de Michael Jordan. Si no la han visto, es una serie que ya lleva un tiempo, pero tiene un increíble, increíble mensaje. Un increíble mensaje que habla de la vida de este gran atleta de alto rendimiento que marcó una época, que marcó todo lo que representaba en muchos aspectos la NBA en ese momento. Mis Bulls de toda la vida, a quienes sigo constantemente, marcaron una época como equipo. Y fíjense esto justamente, ¿no? Y él dijo, y ustedes seguramente lo han escuchado, ¿no? Que el talento ganaba partidos, pero en realidad el trabajo en equipo gana campeonatos. Y es que este querido Jordan era un hombre con un liderazgo aguerrido, un hombre que decía, échenme el balón en la jugada difícil porque me voy a poner de verdad a hacerlo. Y me parece increíble, ustedes lo podrán ver en la serie, no se las quiero arruinar, pero él decía se ponía la presión encima y decía, yo lo voy a hacer. Y cuando la gente decía, por favor, le voy a ganar, decía, quiero ver y quiero ver que verdaderamente me gana. Y asumía ese rol un poco, vamos a decir, soberbio de yo voy a poder, para después demostrar que sí lo iba a hacer y que en los momentos de mayor presión lo iba a lograr y que en esa sintonía iba a avanzar. Pero nunca, nunca dejó de reconocer que la gran época que se marcó de este equipo histórico tuvo que ver con el conjunto, con un equipo comprometido, con todos los jugadores de ese momento participando por un denominador común que se llamaba marcar época a partir de campeonatos. Y él entendió que aunque fuera el diferenciador en ciertos momentos, las cosas más grandes que era el campeonato y la época solo se iba a lograr, solo y tan es así que aquellos que saben un poquito de este deporte, estuvieron jugadores como Scottie Pippen, Dennis Rodman y otros tantos que fueron claves. No se entiende solo a Michael Jordan, a los Bulls, a Chicago Bulls, no se entienden solo con Michael Jordan, sí como una persona icónica, como un gran líder en su manera, pero no se puede entender sin la presencia de estos jugadores clave. ¿Por qué? Porque el equipo era verdaderamente lo que lograba. Messi, hoy sin duda el mejor jugador de todos los tiempos, el jugador que ha marcado verdaderamente la historia, que ha sido ejemplo adentro y fuera de la cancha, que tiene un talento inigualable y que sigue jugando y que va seguramente a jugar un mundial, un sexto mundial por primera vez para un jugador
algunos otros también lo harán, pero que ha ganado literalmente todos los campeonatos que se pueden ganar. Y él en su momento, en un momento de frustración, dijo, yo ya no puedo, perdió varias finales, y aquí es donde están esos $165,000, donde perdió varias finales, donde le dijeron, lo abucharon, le dijeron en Argentina que era un pecho frío, que no podía con la presión, y tuvo gente allegada que habló con él, gente que no se rindió y que tenía y que creía en él y que sabía en el potencial que tenía, lo que iba a poder lograr. Se acercó y se rodeó, qué importante, ¿no? Y cuando hablamos precisamente de construir redes, de la conexión, de rodearte de las personas correctas, imagínense lo importante que puede resultar la gente que está a tu alrededor, ¿no? Porque de repente podemos no tener a la gente correcta y eso precisamente lograr que nosotros no participemos de lo que verdaderamente tenemos como potencial, porque nos dijeron algo que no era lo correcto o nos hicieron creer algo que no iba a pasar y por ende abandonamos nuestros sueños. Pero Messi lo hizo bien en ese sentido, entonces regresó después de haber sido criticado, se sumó a un equipo, una nueva generación, entendió que el equipo era importante, entendió además, asumió que su edad no era la misma que tenían estos chavitos, pero después de todo acompañándolos y aportando desde su talento, su expertise, lo que él tenía, ganaron la Copa del Mundo. Y lo logró diciendo, tengo un equipo de jugadores maravilloso con el que me he rodeado, con el que he aprendido a jugar y con el que aprendí, pero entendió que la única manera de lograr lo más alto en la historia del fútbol, que es el ser campeón del mundo, era rodeándose de un gran equipo y acompañando y aportando lo que él tenía, pero sobre todo sacando lo mejor de ellos, sacando el talento que ellos tenían para poder llevar a ese equipo a ser campeones del mundo. Aquí dos ejemplos muy claros de que en la medida en que nosotros entendemos que lo más grande se alcanza en equipo, trabajando conjuntos, en esa medida muchas cosas crecerán, en esa medida muchas cosas irán a otros niveles, sin duda. Y bueno, ahora quiero hablarles un poquito de apalancamiento. Y antes de empezar, me gustaría que me dijeran qué entienden por apalancamiento. ¿Cómo definirían? Déjenme abrir un poquito el chat por aquí para ver cómo definen ustedes apalancamiento. A ver, aquí los leo. ¿Cómo definirían ustedes apalancamiento? Sinergia con más personas. Muy buena, mi querido Doc. Saludos. Muy buena. Apoyo. No estar solo. Muy bien, sí. Aprovechar el impulso. Sinergia. Ok. Darle oportunidad a las personas de apoyar, apoyo y herramientas. Hacer equipo, impulsar. Muy bien. Todas son excelentes definiciones. Darme un punto de apoyo de equipo, trabajo en equipo. Muy bien. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias, Ivoncita. Ayuda mutua, totalmente. Pues miren, fíjense, ganar más resultados gracias al trabajo en equipo y con un sistema duplicable. Recursos a tu favor. Gracias. Ok, pues miren, a mí esta definición me pareció fascinante, porque cuando hablamos de el apalancamiento es hacer más con menos esfuerzo propio, me encantó, porque de eso se trata justamente. ¿Cómo puedo lograr más sin que yo tenga que estar haciendo todo, sin que yo tenga que estar cargando todo? Esta definición me parece totalmente lo que queremos buscar. Y fíjense que cuando pensamos, ay, aquí no sé por qué, en qué es el apalancamiento. La otra vez estaba platicando de esto con Samuel y le decía, pero ¿tú cómo lo ves? Y es que en la vida, en general, esto tiene que ver con cómo el equipo te ayuda para que las cosas sucedan, cómo todo el tiempo está uno buscando en apalancarse de otros esfuerzos para que la vida se nos haga más sencilla, así de fácil, ¿no? Y le decía a Samu, me acordé mucho de una vez que estaba yo en la playa, esto lo platiqué en Morelia, justamente, estábamos rumbo a la playa, yo estaba muy chico. Y mi papá, de repente, recuerdo que estábamos ahí en la playa y vi que el coche estaba ahí en la playa. ¿Cómo? No lo sé. Esa es una pregunta que ya no podré resolver porque
Mi papá ya no está con nosotros, pero el coche estaba ahí en la playa, literalmente donde empieza a llegar un poquito la oleada del mar, ahí estaba el coche, literalmente es algo que me acuerdo muchísimo. Y corte A, empiezo a ver que el coche se empieza a ir un poquito a poco. Corte B, el coche veo a mi papá que lo intenta mover porque el coche ya se estaba yendo al mar, literalmente al mar. Entonces, pues ustedes entenderán con la arena, el coche estaba medio atascado y lo único que hace el mar es empezar a jalar y a jalar y a jalar y a jalar y poco a poco el coche se iba metiendo y metiendo y metiendo. Y pues mi papá tratando de empujarlo, él solo, estábamos mi hermano y un servidor, éramos chiquitos, no creo que pudiéramos ni mover el espejo. Y mi mamá, ella intentando mover y escuchando a mi papá con el volante, acelerando, pero el coche se atascaba más y la arena ya no dejaba que se hiciera más. No sé cómo aparecieron muchas personas y de repente había personas rodeando todo el coche, con el mar llegando a sus pies, mojándose. Fíjense, eso me parece increíble y después uno lo piensa, cómo quisieron ayudar, sin duda. Y en una de esas, esto fue impresionante para mí, levantan el coche entre todos, literalmente levantan el coche porque no podían empujarlo por la misma arena y lo que provocaba, tenían que levantar, lograron levantar el coche para sacarlo de algo que ya se estaba yendo. A mí me parece impresionante, uno, ¿qué hacía el coche en el mar? Eso fue lo primerito que me pongo a pensar como niño. Pero la otra parte que me quedó súper recuerdo de esa vez es cómo levantaban. Yo decía, estos son a lo mejor los superhéroes que yo veía en las caricaturas y que se aparecieron verdaderamente a ayudar. Muchas historias que quise entender. Pero cómo levantaron un coche, eso fue increíble para mí. Y eso para mí, le decía a Samo, esto es justamente el apalancamiento, cómo entre más personas puedes hacer cosas en donde yo no sé, yo no me acuerdo ni siquiera que haya visto a mi papá cargando, y seguramente sí, ¿no? No hubiera sido pero ¿cómo puedes lograr cosas increíbles o que parecen simplemente inalcanzables a partir del trabajo en equipo? Y eso es simplemente parte de lo que nosotros queremos hacer y el concepto que hay que entender cuando trabajamos y construimos una red. Porque nuestro tiempo, y esto fue la primer clase de economía que tuve con Víctor, con el Isaac Catch, profesor de economía, dijo, hay un recurso escaso por naturaleza que todos tenemos, no importa cuánto dinero tengas. Carlos Slim, Jeff Bezos, Elon Musk, las personas más ricas, todos tenemos 24 horas. Ni con todo el dinero vas a tener más tiempo. Y ese es un recurso escaso por naturaleza. Nadie lo va a poder emplear, no lo vas a poder hacer. Pero sí existe una forma en la que haciendo equipo puedes hacer que ese tiempo el que dedicas sea mucho mayor, donde en lugar de que solo veas tus 8 horas, veas a un equipo trabajando esas 8 horas multiplicado por 10, por 20, por 100, por lo que tú decidas. Y ahí viene exactamente el tema de apalancarse y algo que los ricos hacen muy bien, porque los ricos buscan siempre apalancarse. Alguna vez un mentor, tuve una sesión con él y le decía, es que trabajo muchísimo, de verdad todo el día estoy trabajando y me dijo, no es lo mismo trabajar muchísimo que trabajar inteligentemente. Y eso me hizo todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo, porque de repente uno presume que trabaja todo el día, que está trabajando todo el tiempo, que nunca tiene tiempo, y eso, más allá de presumirse, es una llamada de atención para ti. ¿Por qué todo el tiempo tienes que estar trabajando y metido como inmerso totalmente? Entonces, ¿qué estás dejando de hacer de manera inteligente? Yo aquí les preguntaría entonces, ¿cómo verdaderamente se están apalancando de Partner Call? Y es una pregunta que me gustaría se contesten verdaderamente a todos ustedes. ¿En realidad le estamos sacando provecho a lo que tenemos? Incluso, y esto es un paso antes, sabemos lo que tenemos, porque de repente hay gente que empieza y dice, híjole, a mí me gustaría tener videos que me ayuden a compartir la oportunidad. A mí me gustaría tener una herramienta que esté hablando de los productos. Oye, a mí me gustaría que médicos me hablaran de lo que los productos pueden hacer por mí. A mí me gustaría que un profesional de la salud contestara. Y de repente decimos, híjole, sería maravilloso.
y no sabemos ni siquiera que existe todo un sistema, una plataforma de la cual podemos apalancarnos. Una plataforma de la cual verdaderamente podemos decir, aquí tengo este recurso, aquí tengo este entrenamiento, acá tengo estas herramientas que puedo utilizar, etc., etc., etc. ¿Y qué tanto provecho le estamos sacando? Yo quiero que hoy tú simplemente puedas ponerte a pensar, ¿qué tanto le estoy sacando jugo en verdad a los recursos que tengo? Incluso si conozco y me estoy haciendo. Esto cuando lo platicaba en una de las ciudades me decían, no, pues primero todos decían, no, yo levanto la mano y todo, y cuando les dije, y esto, y esto, y esto, y las manos se fueron levantando, bajando, 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 bajando. Tiene que saber, tiene que ver con lo que verdaderamente sabemos que existe. Y aquí yo les decía, tenemos sistemas de capacitación semanal, herramientas de digitales, eventos, liderazgos. Tienes un equipo corporativo, un equipo a tu alrededor que está en la mejor disposición de ayudarte. El tema es cómo le estoy sacando jugo, cómo le estoy sacando provecho y si verdaderamente lo estoy haciendo. Ahora yo les preguntaría, ahora que sabemos verdaderamente que el apalancamiento es una pieza fundamental, importantísima cuando quiero exponenciar los resultados de mi negocio, la pregunta es si lo estoy llevando a cabo. Y aquí cada quien podrá ser honesto consigo mismo y decir, yo lo estoy haciendo, yo no estoy ejecutando esto, me falta esto. La gran oportunidad que tenemos es que eso está ahí y se trata de verdaderamente poder llevarlo a cabo, de que nosotros decidamos simplemente ejecutarlo. Y ahora, bueno, pues vamos a hablar de este término, me tengo que ir ya más rápido, ya vi ojos de mi querido Samu echándomelos, me gustan además, me gustan esos ojitos. De duplicación, un término muy de nuestra industria y que se escucha mucho, pero que no sé si verdaderamente llevamos a cabo y sabemos qué representa, ¿no? Porque de repente decimos duplicar es hacer lo mismo que hace el otro. Y sí, tiene que ver con que uno ponga una forma de hacer algo y que la gente lo pueda llevar. Pero para mí el término importante de esto es que esa otra persona lo pueda hacer con facilidad. Y este es el concepto importante, que sea simple, duplicable, repetible a partir de algo simple. Ejemplos hay muchos. Estoy seguro que muchos de nosotros tenemos ejemplos y yo siempre este ejemplo, ¿no? De McDonald's, lo sabemos. Yo estoy seguro que todos aquí pueden hacer una hamburguesa más rica que McDonald's. Y si no, alguien no la tiene, le hablo y le digo cómo hacerla, pero les aseguro que todos aquí podemos hacer una hamburguesa más rica que McDonald's. Pero McDonald's que ha hecho muy bien tener un sistema. Eso es todo para que sea un gigante y que pueda llegar a lugares impresionantes a partir de solo un sistema. Y fíjense que para mí este tema de tener un sistema, ¿no? Es sumamente importante. Y en la duplicación es clave. Cuando dependemos nada más, yo platicaba un poco de este querido amigo, ¿no? Mi querido Michel Moscú, con quien tuve una plática. Y como saben, él está muy inmerso en todo de sus pasiones, que es el tema de pintar. Y bueno, él tiene un talento, ¿no? Pero eso no significa que por más que me ponga a mí digo, si me meto seguramente aprenderá, pero él tiene un talento. El tema es cómo llevar ese talento a que esto sea verdaderamente escalable a partir de qué? De un sistema. ¿Cómo logro que más personas puedan repetir y duplicar esto que yo puedo hacer muy bien? ¿Cómo me meto en la manera en que más personas puedan lograr algo que a mí se me da de una manera más sencilla? Y la única manera es poniendo un sistema. Aquí les pongo este ejemplo y para mí los Legos, que han sido toda una revelación en mi vida, nunca había estado tan inmerso en la vida eh, como ahora con los Legos. Particularmente mi hijo Nico, el que ven del lado izquierdo, pilirrojito, es súper fan de los Legos, súper fan de los Legos. Y a mí me impresiona no sé si todos han visto estas tiendas de Legos, ¿no? Pero puedes encontrar todo en los Legos. Y a mí me impresiona verdaderamente cómo
Este es una Jeep que construyó literalmente a escala, que tiene amortiguadores, que gira el volante, que tiene una réplica del motor a partir de herramientas. Mi hijo tiene 10 años y logró armar él solito este Jeep. Se necesita paciencia, se necesita vivir el proceso, sin duda, pero Lego tiene algo maravilloso. Fíjense lo hermoso, las cosas que se pueden construir, réplicas literalmente de cosas reales, y Lego nunca ha cambiado su metodología, que es un librito, un cuadernito en donde te va diciendo, vienen diferentes bolsas. Bolsa uno, agarra esta pieza, ponla aquí, agarra la otra pieza, ponla acá. ¿Y saben algo? Cuando uno intenta pensar que lo sabe y no seguir esto, te sobran piezas. Yo no sé si les ha pasado a alguien de sus familias, pero ya de que te sobraron piezas al término de una bolsa, es que algo no estuvo bien hecho. Muchas veces esto pasa porque nos queremos decir, ay, esto es así de rápido y todo, y pensamos que es fácil saltárnoslos. Y cuando pensamos que es fácil saltarnos algo, significa que estamos pensando que nosotros estamos en una modalidad de yo lo sé mejor que ellos, que se han dedicado a hacer Legos, que han crecido haciendo algunos otros diseños a escala tan impresionantes como esto, que tienen clarísimo cómo poner un cuadernito, pero llego yo, Carlos, que pues yo he armado otras cosas, entonces yo voy a saltármelo y las cosas no salen bien. Y esto pasa precisamente cuando queremos tener un sistema y queremos ser duplicables. Pensamos desde nuestro ego que nosotros lo podemos hacer mejor, que esto no va a funcionar, que le voy a meter mi cuchara para que las cosas funcionen. Esto algunos de ustedes lo vivieron cuando lanzamos boards y lo platicábamos con el sistema de board. Decíamos, ahí están los diálogos, ahí están los scripts, copien y peguen, no le cambien absolutamente nada. Pero ¿qué nos pasa de repente? No, esto no suena conmigo, no, esto se va a sonar frío. Cuando te han dicho que esto funciona, que esto verdaderamente hace que las cosas ocurran, pero empezamos con este tema de yo le voy a cambiar esta parte porque va a tener más éxito. Yo le voy a agregar esto porque va a escalarse mucho más. Nos queremos poner, me encanta decir, a inventar la milanesa empanizada, cuando la milanesa empanizada está probada y comprobada. En realidad, seguir un sistema tiene que ser simple. Y para mí, este es el mejor ejemplo, el Lego. Un niño que desde los 8 años ha venido armando y armando y armando y armando y lo hace siguiendo un paso a paso a paso, sin inventar ni querer cambiar absolutamente nada. Que además me parece fascinante, debo decirlo, eh, el cómo esto te va avanzando y guiando de manera tan simple. Y lo mejor es que en esa edad, un niño simplemente cree, escucha y lo hace. No tiene estas creencias, no tiene estos temas de decir, no, 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 yo voy a inventarle por acá. No, lo siguen y lo hacen, en mi caso, mucho mejor que yo y logran estas literalmente obras de arte en todos los sentidos. Lego es un ejemplo sin duda de sistema. Y aquí, en Partner, precisamente queremos que tú tengas los sistemas. Tienes un sitio de web replicado, tu oficina virtual, tu aplicación, tienes eventos, herramientas de marketing, capacitaciones, y uno de repente lo deja todo a un lado. De repente uno no quiere apalancarse de eso y dice, no, yo voy a crear mi plataforma, no, yo voy a hacer esto. Ojo, todo es válido, pero cuando tienes una estructura para poder seguirla y alcanzar metas específicas, es simplemente conciencia o sentido común, la voy a hacer, lo voy a llevar a cabo. Pero en el proceso dejamos de hacerlo. Ahora, estas son rápidamente algunas estrategias, si quieren aquí sacarle una foto, de cómo lograr duplicación. Lo primero, simplificar, no enseñar todo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado por el tema del plan de compensación en donde queremos a nuestro nuevo socio platicarle y enseñarle las 8 maneras de generar ingresos cuando lo que tienen que entender son las primeras dos? Cuando una vez que tenga las otras dos, le voy a enseñar la tercera. ¿Para qué le enseño los bonos de optimización si apenas está comenzando? Tenemos que simplificar. Este tema de modelar, que para mí es simplemente la forma más práctica y real de verdaderamente enseñar, y es uno no puede, la mejor manera de liderar es con el ejemplo.
Y es que la gente hace lo que uno ve. Si tu equipo ve que tú no te conectas a las presentaciones, si tu equipo ve que tú no estás dando presentaciones, va a decir, pues si él está ahí, si él me invitó, pues voy a hacer eso. Y entonces no nos damos cuenta de lo que verdaderamente le estamos enseñando a la gente. Hay que ser ejemplo, ejemplo para que las personas verdaderamente sigan. Voy a ir a un evento, voy a ser el primero en inscribirme, voy a estar en una presentación, voy a ser el primero en tener invitados. Voy a capacitarme, voy a estar ahí en punto para que las personas me vean que estoy ahí con mi cámara prendida. Capacitar, hay que constantemente y uno nunca deja de aprender. Uno debe de entender que no somos producto terminado, que todo el tiempo seguimos aprendiendo y que en la medida en que entendemos que nos falta mucho por seguir para crecer, en esa medida podremos ser mejores. Y algo sumamente importante, el acompañamiento. ¿Cuántas personas? Yo les aseguro que hay muchas personas que están ahí queriendo saber. Y parte de lo que vamos a hacer de este evento que hemos promovido para noviembre tiene que ver con esa sensación de personas que han levantado la mano y dicen, yo quiero, pero no sé por dónde empezar, no sé cómo. Y es que muchas veces estamos, esto lo han escuchado en algunas otras capacitaciones, estamos tan inmersos en el inscribir, meter gente, que nos olvidamos, y esto lo he platicado mucho con Lidia, de lo maravilloso que es el seguimiento, de lo potente y poderoso que puede ser el seguimiento en todos los aspectos. Ya inscribí a alguien, le voy a dar seguimiento, lo voy a acompañar, lo voy a coachar, le voy a enseñar y esa persona va a tener mucho más posibilidades de quedarse y de tener éxito que yo me mantenga inscribiendo, inscribiendo, inscribiendo sin ayudarle a nada, a nadie a que sepa cómo hacer las cosas. La gente entra aquí y regreso a la diapositiva original por algo, algo le conectó, algo le llamó la atención. Si yo no me encargo de conectar con qué es lo que está persiguiendo, con entender por qué lo está haciendo y ayudarlo, esa persona rápido se me va a ir. El éxito sin duda se va a multiplicar cuando se puede copiar y eso es, conviértete en una persona que seas fácil de copiar, que tenga manera de verdaderamente copiarte y que lo hagan de manera sencilla. Y bueno, aquí con estas preguntas voy a terminar y quisiera que sean sumamente honestos. Ahora que hablamos de apalancamiento, de duplicación, no me lo tienen que escribir a mí, es un examen personal. eh, Cada quien lo definirá y dirá qué, qué calificación se pone. Así que la primera es, y piénsenlo para ustedes, pero si mi equipo hoy me copiara tal cual soy, ¿estaríamos creciendo? ¿O tú y tu equipo estaría creciendo o se estaría estancando? Es una pregunta que hoy puedes contestarte. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? Si soy esa persona a la que copian, ¿qué va a pasar con mi equipo? ¿Van a crecer? Y si no me están copiando, ¿por qué no me están copiando? ¿Qué me está faltando? ¿Y qué me está, y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué me está faltando verdaderamente hoy para ser copiable? Me gustan las caritas. Las caritas son siempre una respuesta de cómo nos podemos sentir. ¿Qué me está faltando? Háganse esta pregunta y háganla con sus equipos, ¿no? Para ver qué más y qué me está faltando y cómo estoy, cuál es mi circunstancia. Ya de repente a lo mejor uno también necesita, en recursos humanos existe estas evaluaciones 360 en donde el personal que está, la gente que está a tu alrededor, evalúa, ¿no? Porque uno puede tener una percepción de sí mismo, pero verdaderamente en tu interacción con los demás es donde te das cuenta, me puede estar faltando esto, aquí no lo había visto, etcétera, etcétera, etcétera. El ingreso residual rápidamente es, yo creo que todos sabemos, ¿no? Lo que uno puede seguir recibiendo por un trabajo que hiciste una sola vez y que sigue generando resultados. Aquí está la famosísima que ya no llora, pero sí factura, nuestra querida Shakira. Como ustedes saben, Shakira desde hace año y medio, un par de años, inició con todo este tema en donde terminaba su relación, empezó a sacar canciones poco a poco, venía un nuevo video, fue el video que más sonó cuando sacó el de Bizarrap y que más se reprodujo y todo eso empezó a ta, 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 ta. Y Shakira no tiene que estar presente, tuvo que estar activa viendo todo lo que ocurría con su relación.
Ahora tiene conciertos y una fecha y va por otra fecha, etc, etc. Otro gran ejemplo, por supuesto, nuestro muy querido Luis Miguel. Como saben, Luis Miguel se nos desaparece un tiempo enorme. De repente dice, ups, ya se me acabó el dinero de todas las giras que hice. Me lo he gastado a tope, pero ¿qué creen? Que voy a sacar una serie, eso me va a levantar y luego me pongo a hacer conciertos récord y eso me sigue pagando porque mis canciones se vuelven a oír y me van a pagar. Eso es el ingreso residual. Yo creo que todos lo sabemos y lo queremos, que es más importante. Y el ingreso residual se construye así, construyendo precisamente redes. Esta es otra pregunta y piénsenla ustedes. Si hoy dejas de trabajar, ¿tu ingreso se detiene? Si esto ocurre, aún hay un camino por recorrer. Aún hay un camino que se puede trabajar. Aún hay un camino que puedes seguir construyendo. Recordemos esto, que es sumamente importante. No estamos solo en el negocio de vender suplementos. Estamos en un negocio de construir libertad y de alcanzar sueños. Y eso depende de cada uno de nosotros. Eso depende de cómo avancemos y cómo vayamos formando nuestro negocio, porque en esa medida alcanzaremos eso que nos puso aquí y que queremos realmente lograr y por lo que verdaderamente hemos soñado. La venta es maravillosa, la venta nunca hay que dejar de tenerla, la venta nos va a permitir siempre tener un ingreso, pero la red te lo va a dar para siempre, aunque no estés. Y eso es lo que queremos seguir ayudando y uniéndonos a todos ustedes para que veamos a más personas construyendo la red. Les agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo. La verdad es que me encanta estar aquí con todos ustedes. Gracias a todos los que estuvieron conectados, los que estuvieron participando, los que estuvieron escribiendo. Sin duda, para mí es un privilegio poder compartir con todos ustedes. Y el hecho de que se hayan quedado, si a alguien le sirvieron algunas de estas palabras, para mí eso ya valió la pena. Gracias por tomarse el tiempo. Queremos construir junto con ustedes. Entendemos que ser el construir el ser es lo más importante porque para hacer y tener hay que primero construir ese ser y convertirnos en esa persona que puede lograrlo. Les mando un abrazo muy fuerte, les deseo un sábado increíble, que lo disfruten, que lo gocen. Arrancamos ya este mes de noviembre perfilándonos al cierre de 2025, lo dije al principio, ya a esta edad se pasa el tiempo más rápido, no sé por qué, pero siempre pasa y tenemos una gran oportunidad de cerrar y de seguir construyendo. Recuerden eso que los conectó, eso que los ilusionó, eso que los emocionó, que los hizo soñar. Conéctense a eso y verdaderamente hagamos que las cosas sucedan. Cuentan con todos nosotros. Veo aquí a Mari, veo aquí a Samo, personas profesionales, personas que están dedicadas y que créanme, entendemos el valor de servir y cómo a partir de servir, de ayudar a los demás, es que podemos lograr objetivos mucho más grandes. En este lado de estos socios que ustedes tienen del lado corporativo, tenemos y estamos convencidos que juntos somos mejores y que en la medida en que la suma de nuestros talentos puedan ayudar a crecer algo más grande, en esa medida podremos todos los días ser mejor para alguien más. Cuídense mucho, tengan un gran fin de semana, gracias por su tiempo y que Dios me los bendiga. Gracias.